todos. Continuando con las clases de posgrado, pues me toca quedar lo que es la estructura de los ácidos nucleicos, entonces voy a empezar. Entonces, para empezar lo que es la estructura de ácido nucleico, pues voy a decir que esto pues está compuesto por un componente quinario. ¿Qué es el componente quinario? Pues está conformado lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Esto pues está formado también por lo que es un grupo que se llama nucleótidos que están unidos con un enlace fosfodiéster. Vamos a ver más adelante. Entonces, lo que podemos observar en la imagen es que este enlace pues va a tener lo que es hasta unido lo que es un azúcar. Entonces, esta misma azúcar va a estar unido lo que es el azúcar tiene 5 carbonos. Entonces, si miramos con los 5 carbonos es un pentágono, entonces va a ser una pentosa. Entonces, estos, conforme se vaya uniendo al carbono, pues así es donde se puede unir lo que es la otra azúcar. Entonces, se puede unir a través de lo que es la unión del enlace fosfodiéster a través del carbono 3 o del carbono 5. Y esto es lo que se llama es el enlace fosfodiéster. Entonces, ¿cuál es la función de los ácidos nucleicos? Pues esto es conocido como lo que es la molécula de la herencia y contiene lo que es la información necesaria para generar todos los organismos eucariotas. Un poquito que había mencionado Valeria en la clase anterior, pues este fue que se le atribuye lo que es el hallazgo del ácido nucleico. Lo que es el Friedrich Mescher es que en el año 1869, pues estaban estudiando lo que es la pus, entonces se vio que esta pues centrifugaba en la parte superior y entonces vio que esto pues tenía una forma ácida, entonces lo que lo llamó es lo denominó como nucleína y Richard Altman posteriormente pues ya lo cambió de nombre y ya lo cambió como ácido nucleico. Entonces, ese nucleótido. El nucleótido lo que hace es que está conformado por 3 grupos. Entonces, entre los 3 grupos que hay está el grupo fosfato, que es el ácido fosfórico, la base nitrogenada y el azúcar. Entonces, como podemos ver, la azúcar pues tiene forma de pentágono por los 5 carbonos que había mencionado anteriormente. Y pues es el ácido fosfórico que va perdiendo lo que es los hidrógenos y se va formando lo que es el grupo fosfato. Entonces, esto es lo que es una base nitrogenada. Entonces, podemos observar, no sé si logran ver Sí, se ve. Entonces, como es una pentosa, pues está formado por 3 carbonos. Entonces, aquí miramos el carbono 1, 2, 3, 4. Y la diferencia entre el azúcar del ADN con el ARN es que va perdiendo lo que es el oxígeno. Entonces, si pierde lo que es el oxígeno, se va a llamar ácido desoxirribonucleico y la diferencia entre el ARN pues es el ácido ribonucleico y esta es la diferencia. Y otra también que hay que tomar en cuenta es que hay purinas y hay pirimidinas. Entonces, las purinas son 2 anillos que van a estar formados por lo que es la adenina y la timina, y la pirimidina va a estar conformado por lo que es la citosina y la guanina, y esto va conformado lo que es el grupo fosfato. Entonces, la unión de que de la base nitrogenada con la azúcar es llamado como nucleócido, y la unión de la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato va a formar lo que es el nucleótido. Entonces, como miramos aquí, la unión de la azúcar con la base nitrogenada es el nucleócido, y la unión del azúcar con la base nitrogenada más el grupo fosfato va a formar lo que es nucleótido. ¿Y cómo está enlazado lo que es el azúcar con el grupo fosfato? Pues eso es un enlace fosfoéster, que es muy diferente al enlace fosfodiéster, que es cuando ya se une el carbono 3 con el carbono 5 del otro nucleótido. Y la unión entre el azúcar y la base nitrogenada pues se llama enlace beta-glucosídico. Entonces, como vimos, es una de las
diferencias del azúcar cuando es ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es ácido ribonucleico. Entonces, como vimos en las purinas y las piriminas, pues la diferencia también es que tiene dos anillos de base nitrogenadas, que tenemos lo que es la purina, la adenina y la guanina, y de las piriminas, la citosina y uracilo, y en lo que es el ARN, que va a formar lo que es la timina. Esa es también otra de las diferencias, y dependiendo qué azúcar estemos utilizando, pues se va a unir a lo que es dependiendo si sea ARN, pues vamos a tener lo que es adenosina, guanosina, citina, urina o timidina. Y si no, pues ya unido a los enlaces, pues ya formar lo que es el AMP, el GMP, CMP y UMP. Entonces, otra de las diferencias en lo que es el ARN con el ADN es que el ADN es una doble cadena, a diferencia que el ARN solo es una cadena. Entonces, entre esto, pues tenemos lo que es la ley de Chargas, y la ley de Chargas lo que dice es que el mismo número de adenina, o sea, si va a haber 15 bases nitrogenadas de adenina, tiene que haber la misma cantidad de timina. Y lo mismo también con las citocinas. La misma cantidad de citocinas tiene que haber igual en la guanina, y eso solo se da en el ADN. Y también lo mismo pasa, pero a través del ARN, que es la misma cantidad de adenina, pues tiene que haber la misma cantidad de lo que es el uracil. Entonces, a través de esto vamos a tener lo que es el codón, que es muy importante. ¿Qué es el codón? Pues es una templete de base nitrogenada, que esto nos va a servir para lo que es cuando se lleve lo que es la información genética. Entonces, si nosotros miramos, aquí miramos lo que es el ARN, que es una sola cadena, y el ADN es la doble cadena. Entonces, la doble cadena, pues otra de las diferencias es que va a ser de forma antiparalela. Entonces, comienza con el carbono 5 y termina en el carbono 3, y la otra línea pues va a ser una vez para abajo y la otra para arriba. Entonces comienza con el carbono 5 y, perdón, termina con el carbono 5 e inicia con el carbono 3. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, miramos que aquí tenemos lo que es el azúcar, comienza en lo que es el carbono 5 y va terminando en lo que es el carbono 3 del azúcar. Y esto va formado por se une con el otro nucleótido a través de lo que es los puentes de hidrógenos. Entonces, si miramos que la adenina se va a unir lo que es la timina, pues es un doble puente de hidrógeno, y la citosina con la guanina, pues es un triple puente de hidrógeno. Entonces, esto es conforme se va poniendo, y si miramos, esto va en sentido contrario, porque aquí empieza con la cadena 5 y aquí termina la cadena 3, y el otro pues termina en la cadena 3 e inicia en la cadena 5. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Es que el ADN es una doble cadena y esta es formada de una forma helicoidal, y el ARN pues solo es una cadena. También depende del tipo de azúcar que vaya a tener. Si tenemos lo que es el ADN, va a ser lo que es la desoxirribosa, que va a perder lo que es el grupo oxígeno, y en el ARN pues va a estar conservado y se va a llamar ribosa. También otra de las diferencias es las bases nitrogenadas, que esta se va, a diferencia entre el ADN y el ARN, que desaparece la timina, y en el ARN aparece lo que es el uracilo. Otra de las diferencias es que pues el ADN se encuentra únicamente en el núcleo celular, y vamos a ver en otras clases posteriores que el ARN o la transcripción se va a dar a través de lo que es el citoplasma. Y también otra cosa es que el ADN, pues hay solo un tipo del ARN, pues vamos a encontrar, los más comunes son 3, pero hay más. Entre los más comunes está lo que es el ARN mensajero de transcripción y ribosomal. Y también otra diferencia es que no abandona el núcleo, y el otro pues se hace en citoplasma. Y el ARN está asociado a lo que es la formación de proteínas. Entonces,
sabemos que al momento de la replicación, pues se va desarrollando lo que es la doble cadena, y esto va a formar lo que es la cadena hija. Entonces sabemos que a través de una doble cadena, pues va a dar el 50% de un lado y el otro 50% del otro lado. Y esto se llama, es la teoría que esta se replica de una forma semiconservativa. Se creía anteriormente que la conservativa era, suponiendo que cuando se aplicaba la doble cadena, el 100% del gen se iba para uno y el otro pues no iba para el otro. Entonces se dieron cuenta que así no era. Entonces también habían pensado que se distribuía de una forma dispersiva. Entonces, ¿cuál es la forma dispersiva? Es que habían pedazos de una hebra en un lado y si ustedes miran, aquí está en rojo blanco. Entonces se creía que así es como se distribuía el ADN, pero al final se quedaron con la teoría semiconservativa. Entonces, si miramos la doble cadena, pues un 50% del almacenamiento genético está en una y el otro 50% está en la otra. Entonces, esta es la forma en con que se duplica el ADN. Entonces, entre estos, pues fue el modelo que propuso Watson y Crick, que este fue en el año de los 60, a través de lo que había mencionado Valeria, que se forma de forma antiparalela, que son complementarias y tienen la replicación semiconservativa. Entonces, secundario a todo eso, la forma en que había hecho el modelo de Watson y Crick era una doble cadena helicoidal, y esto lo que decía es que tenía un surco mayor y un surco menor. Entonces, si miramos pero conforme el ADN va sufriendo lo que es el estrés o la fase celular, pues va cambiando de forma la estructura. Esto es lo que uno cree que es lo normal, pero esto pues va formando lo que es a veces un super enrollamiento o un lado positivo o un lado negativo, dependiendo cómo sea el estrés y el tipo de fase celular, pues va cambiando la forma del helicoidal de la doble hebra. Entonces, el superenrollamiento negativo es como que tuviéramos 3 cuerdas y las fuéramos aflojando, y el superenrollamiento positivo pues es como que lo estuviéramos apretando, y conforme esto va cambiando la estructura. Otra cosa muy importante que lo que había mencionado el doctor es que pues el ADN pues va a conformar lo que es en la cromatina, y la cromatina pues las histonas, y las histonas va a formar lo que son los cromosomas. Entonces, lo que había mencionado el doctor es que ahí tenemos todos los cromosomas. Entonces, ¿cuántos pares de bases hay en total en todo el ADN? Son 3 millones. Y si miramos los nucleótidos, pues es el doble, 6 millones. A través de esto, pues se cree que el ADN del cuerpo humano que tiene 20,000 genes, que estos van a codificar, y otros que no van a codificar. Entonces, los genes son los que van a llevar lo que es la información genética, que al final se va a convertir en proteína por medio de la traducción. Y si nos dimos cuenta en la clase anterior con el doctor, pues aproximadamente son 64 millones de proteínas, y es por eso es que la diferencia entre los genes del humano con los diferentes otros tipos de genes. Entonces, ¿qué es el gen? Es una expresión génica. Entonces, si miramos que el ADN, pues a grandes rasgos se va a lo que se va como enrollar, por decirlo así, y esto va a formar lo que es las histonas, y estas histonas se van enrollando hasta que forma los cromosomas. Entonces, esto va a hacer que desenrolle lo que es el cromosoma, y esto va a dar lo que es la producción de la transcripción. Entonces, ¿qué es el gen? Es un fragmento del ADN que va a llevar como la expresión para que así se logre formar lo que es la proteína. ¿Y cómo es que va a formar vimos que tenía más o menos 20,000 genes.
cómo es que se va a convertir en las 54 millones de proteína. Pues esto lo había mencionado Oriana ayer, que es con lo que es el splicing celular. Entonces vamos a ver que al momento, eso lo vamos a ver en la clase posterior, pero al momento que tomamos el fragmento del ADN que creemos que se vaya a la transcripción, va a ver lo que es intrones y exones, y estos intrones pues se van a conservar y se van cambiando los exones, y esto es el splicing, y eso lo que va a cambiar es el número de bases nitrogenadas, y a través del cambio de base nitrogenada va formando lo que es el ARN mensajero para que así lleve lo que es la información genética. Entonces, como vimos, conforme va cambiando el estrés del ADN o del ciclo celular, pues va cambiando la estructura del ADN. Entonces, si miramos aquí en la figura 1, esto es un ADN normal. Conforme se va condensando el ADN, pues se va formando lo que es las cromatinas, y estas cromatinas son como se siguen enrollando, formando lo que es las histonas, y esto va cambiando conforme se va cambiando la fase celular. Entonces, si miramos, esto está unido a lo que es el centrómero, y ese centrómero va cambiando en base a la fase celular. Esta está en la fase profase, y esta es en la fase metafásica. Entonces, para entender lo que es las mutaciones, pues aquí hay como un ejemplo. Entonces, aquí dice que ahí está mutada lo que es el H3K4. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una metilación del aminoácido de lisina 4 de la histona 3. Entonces, para que más o menos vayamos entendiendo esto. Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque sabemos que cada célula tiene la herencia genética, pero ¿qué lo hace diferenciar que el leucocito pues forme anticuerpo y el queratinocito queratina o diferentes tipos de células que varían si cada uno pues tiene las 46 moléculas de que tiene el ADN? Es porque por la misma transcripción que va formando la proteína. Entonces todo esto va siendo regulado, y eso es lo que vamos a ver aquí posteriormente. Entonces esto va a estar regulado por lo que es la transcripción y la traducción, y esto pues lo que va a hacer es que se va a codificar por medio de los codones. En el momento de la transcripción vimos que son 3 bases nitrogenadas, y esto se va a dar durante la decodificación que se va en la traducción. ¿Cómo se va haciendo eso? Supongamos que ya se desarrolló la cadena la doble cadena de ADN. Entonces lo que va a hacer es sintetizar lo que es el ARN mensajero. Como estoy diciendo, esto es a grande rasgo. Entonces el ARN mensajero va a llevar la codificación por medio de los codones, y esto es lo que se va a unir al ribosoma. Entonces, a través del ARN transferencia, pues va a producir lo que son las proteínas. Entonces, así es como se descifraron lo que es el código genético. Entonces, va a haber un codón de iniciación y un codón de detención. Entonces, ¿cómo se va esto? Si supongamos que el ARN mensajero inicia con U, que es en la primera, segunda, va el ARN de transcripción lo va a tomar al revés y va a formar lo que es la fenilalanina. Y así conforme va llevando lo que es el código genético, pues así se va formando lo que es las proteínas, y que cuál se van a ir enlazando poco a poco. También eso sería como un ejemplo. Supongamos que está lo que es la doble cadena con sus bases nitrogenadas. Entonces va a dar lo que es se va a entrar lo que es la transcripción, y si miramos que la timina pues ya no es reemplazada con el uracilo, y esto es lo que va a formar lo que es la proteína metionina, que es como la iniciación, y una de las finalizaciones es UA. Entonces toda esta cadena va a formar lo que es una
una formación de proteínas, el cual se va a sintetizar posteriormente. Entonces, hay mutaciones génicas. Estas mutaciones génicas pues se puede dar por sustitución, por inserción o por delección. Entonces, miramos el ejemplo de aquí, que es una cadena normal de ADN, y la sustitución es que se cambia lo que es la adenina por la citosina, o en la inserción es que se va insertando lo que es una base nitrogenada, o delección, que se va quitando una base nitrogenada. Y esto es lo que estaban mencionando en la clase anterior, que esto pues es algo normal, porque si queremos que la síntesis proteica pues se detenga, pues se va cambiando esta estructura para que así no se vuelva a mutar. Entonces, eso es algo normal en lo que es el ADN. Pero esta es la diferencia entre lo que es el polimorfismo y la inestabilidad genómica. Entonces, la inestabilidad genómica, que lo que estaban mencionando ayer, se da por diferentes estructuras. Miramos aquí, Devita pues los menciona varios factores, como es la desregulación celular, la proliferación celular, la evasión de la apoptosis, la evasión de la apoptosis a nivel extracelular a través del sistema inmune, la replicación infinita, la angiogénesis y la resistencia a la muerte celular. Y todo esto pues va a finalizar lo que es el carcinoma invasor y la metástasis, que era lo último. Entonces, ¿cómo va a empezar todo esto? Pues se va a ir creciendo a través de la proliferación celular, va a estimular lo que son los receptores de tirosincinasa, y esto pues lo que va a hacer es que a través de la vía de la ardasa y la mapinasa va a llegar a lo que es el núcleo celular, y esto lo que va a hacer es que va a hacer cambios en la expresión genética para que así la célula se vaya replicando, y a través de esto pues puede lo que es liberar lo que es proteínas inflamatorias, y también va a inhibir lo que los factores de apoptosis, como lo que es el gen del supresor, como retinoblastoma o como el P53. También va a inhibir lo que es la apoptosis a través del gen del BCL2, y también se va a adherir a otras, va a evitar la adhesión a través de la vía de la E-cadherina, y todo esto es a nivel intracelular. A nivel extracelular, pues lo que va a hacer es que va a formar lo que es la vía ligando del CD95, y esto pues lo que va a hacer es que a través de los linfocitos T no puedan reconocer lo que es la mutación celular. Entonces, ¿por qué es muy importante saber todo esto? Porque sabemos que a través de esos mecanismos, pues ya hay, va a ser lo que, resumido, pues la misma figura, va a ser lo que va a evadir la apoptosis a través de la inhibición de la mutación del P53, la inmunidad a través del PL1, va a inhibir lo que es la telomerasa, como habían mencionado, los agentes de inflamación, la invasión de metástasis y angiogénesis a través del crecimiento del factor de crecimiento endotelial vascular. Y estos pues ya son tratamientos dirigidos a cada mutación que produce a través de la célula. Entonces, por eso es muy importante todo esto. Entonces, conclusión, el ácido nucleico pues lleva todas las instrucciones genéticas para el desarrollo, funcionamiento y crecimiento y reproducción de todos los organismos conocidos. Entonces, esto es muy importante a través de oncología, saber los genes, y sabemos que a través de la información del ADN pues va a sintetizarse en proteína, que eso es lo que va a hacer que la diferencia entre cada uno. Entonces, no sé si tienen algún comentario.